Pero su misión recién comienza. Todavía hay mucho por hacer a favor de los obreros y no solo en la cristalería. Fiel a su espíritu inquieto, Enrique viaja al Vaticano y a otras ciudades de Europa. Quiere escuchar la palabra de la Iglesia acerca del mundo del trabajo, porque lo que más desea es hacer de su fábrica un lugar digno para todos. Y para eso está dispuesto más que nunca a la acción. De vuelta en la Argentina se reúne con algunos empresarios que había conocido al finalizar la guerra, cuando se unieron para enviar provisiones a los países devastados. Enrique sabe que juntos pueden transformar la realidad de los trabajadores y de la empresa. Entonces hablan, debaten y se ponen de acuerdo en una cosa. Ellos pueden ser empresarios eficientes, pero por sobre todo, tienen que ser hombres comprometidos a dar testimonio del Evangelio en su entorno laboral. Y así deciden formar en 1952 ACDE, que significa Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, creada con el espíritu solidario y de servicio de una nueva clase empresaria. Lo conocí a través de su acción apostólica, que la podemos dividir en tres. Su acción en la acción católica, en ACDE y en el movimiento Familia Cristiano, bajo la dirección del padre Moledo. Y el padre Moledo para todos nosotros era un ideal. El hecho de que el padre Moledo estaba influyendo era un aliciente. Con el asesoramiento del padre Moledo, ACDE se pone en marcha. Enrique es elegido presidente y, agradecido por este reconocimiento, alza la voz para transmitir su mensaje. La función empresaria no puede ser disociada de la vida de una comunidad. Por ello, la acción empresaria repercute en la vida entera de la nación. De manera que el aparecer de estos laicos, que fue la primera camada de la acción católica, era algo que entusiasmaba a los que queríamos una Argentina católica. Eso es lo que entonces deja grabada una imagen muy inspiradora. Simpático era por naturaleza, emprendedor en lo que había hecho profesionalmente o dentro de su empresa. Así que todo hacía que uno decía, ese es el tipo de hombre que queremos para una Argentina mejor. ACDE abre un nuevo camino para la convivencia social. Al poco tiempo de su fundación, se une a la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, una prestigiosa institución que se ocupa también de la promoción de los trabajadores. Pues yo creo que ACDE ha tenido un rol sumamente trascendente en la comunidad empresaria a través de su tarea permanente y persistente en la difusión de la doctrina social cristiana en los campos económico y social. Y mi experiencia dice que en muchísimas oportunidades he observado en el campo empresario gente interesada y muy comprometida con la adopción de aquellas medidas que puedan ser lo más coherentes con esta doctrina. Un claro ejemplo de la obra de los empresarios de ACDE tuvo a Enrique como uno de sus protagonistas. Él tuvo incluso una participación en la elaboración de una ley que fue muy importante en su momento, que fue la Ley de Asignaciones Familiares, y que fue fruto de un trabajo que realizó el joven empresario Enrique Schö con un grupo de otros jóvenes empresarios. El mero contacto con la personalidad de él inspiraba. No era un patrón prepotente, no veía las cosas meramente de su sitial, sino que bajaba al llano y conocía a esa gente, sus familias, sus necesidades. Y precisamente Enrique, al tener este contacto familiar, digo yo,
con sus obreros, elevaba a la mujer, porque él sabía lo que es la mujer, porque tenía una mujer que lo inspiraba. Enrique admira a la mujer y la imagen de la Madre Celestial, la Virgen María, a quien le consulta todo lo que hace y de quien recibe su mayor protección y aliento. Son tiempos difíciles y Enrique sabe que su socia, como le gusta llamar a María, lo puede ayudar a crear un nuevo orden en el mundo empresario. Sufre el maltrato y la cárcel, y sin embargo, no hay odio ni rencor en él, sino perdón. Pero el empresario responsable también se toma tiempo para dejarse abrigar en el calor de su hogar. Allí lo envuelven el amor de Cecilia y sus hijos. Me llamaba la atención ese afecto profundo que tenía con su mujer y sus hijos. Desde el más chiquito, todos tenían un lugar en la casa. Y él los sonreía con ellos. Era muy simpático, muy alegre como los chicos. Era sumamente alegre. Le gustaba estar con criaturas. Él disfruta de ese nido alborotado y revive sus propias travesuras de la infancia, jugando con cada uno de sus hijos. Dios le ha regalado la mayor felicidad que puede tener un hombre: ser el creador de una familia feliz. Y cada instante compartido con los suyos es una fiesta que por nada del mundo se puede perder. Y les hablaba mucho, a distintas edades, en distintas cosas. Pero yo veía que les hablaba. Y uno de mis hijos, que tuvo una serie de problemas, cuando tenía 8 años, le hicieron una operación muy brava. Y yo veía que Enrique hablaba con él. Y años después, él me dijo que lo que le había hablado a Enrique era sobre la teología del dolor. Y se lo guardó acá, porque tuvo una cantidad de operaciones más. Bueno, ahora está en silla de ruedas y siempre tiene esa fuerza de espíritu que no la hubiera tenido si no hubiera hablado tanto. En las vacaciones dice al agua pato, y allí van todos a zambullirse. Pero esta complicidad no la tenía solo con sus hijos. Cualquier momento se convierte en un recreo si se trata de ver contento a un chico. Después, por ejemplo, vino con una moto lindísima un día y los chicos del barrio nunca con esa moto, se amontonaron todos alrededor de la moto. Bueno, venía una reunión, le estaban esperando, y bueno, me da risa, y no venía. Entonces dice, yo me voy a asomar a la calle, porque hace rato que oímos que llegó la moto. Estaba dando vuelta manzana a cada chico. Había hecho una cola y iba con y lo daba vuelta a uno y a otro y a otro. Él los ama y ellos lo saben. Y les dibuja una sonrisa a todos para que la fiesta de estar juntos no termine nunca. Pero no le tiembla la mano cuando tiene que poner límites. Que se comporten bien en la vida, no solo para darme el gusto, sino por comprender que deben llevar una vida de servicio. A Enrique le gusta repetir una frase porque con ella abraza a todos. La familia que reza unida permanece unida. Y el rosario que rezábamos en familia tenía algunas, digamos, misterios ya dichos. Por ejemplo, que haya muchos y santos sacerdotes, que el gobierno gobierne bien. Y después había uno que se dejaba para los chicos que pedían cualquier cosa. También comparte con los suyos
el mundo de la fábrica. Quiere que sus hijos conozcan esa otra familia, la de los obreros y empresarios. Esa familia a la que también quiere darle lo mejor. Por eso los días en la fábrica comienzan bien temprano. Que verlos cómo corrían a saludarlo, cuando él llegaba, cuando subía las escaleras. Señor, señor, y él esperar y bajar y atenderlos. Rigoló en esa época tenía 3.600 obreros, más o menos. Y cuando él iba a la fábrica grande en Berazategui, entraba y muchos lo saludaban al paso. Y generalmente lo saludaba por el nombre y le preguntaba por Juancito, su hijo, que si se había curado, por ejemplo, si cómo andaba, si estaba en el problema de cada uno. Enrique está seguro que amando a sus obreros los va a conocer mejor. Por eso se acerca, los escucha y una vez más, el muro desaparece. Le tendía la mano con afabilidad, con cariño. Y, ay no, señor, que tengo las manos engrasadas. Pero no, mi amigo, y lo abrazaba, le tomaba del brazo. Y a mediodía no se iba a almorzar y se quedaba dando vueltas. Y si algún supervisor o jefe se retraía un poquito y... Oye, ¿usted anda por aquí? Sí, ¿no se fue? No, dice, ahora me voy a almorzar. ¿Se va a almorzar a su casa? Sí. ¿Quiere venir? Bueno, y él iba. Cuando viajaba a Estados Unidos ponía un cartelito en la cristalería. Viajo, díganme lo que quieran. Una vez que yo fui con él, bueno, generalmente le pedían remedios y cosas que no se encontraban acá. Pero uno le había pedido un encendedor en forma de cigarrillo. En Estados Unidos sacan algo y sacan millones, pero cuando se ha vendido todo, se acabó. Caminé y caminé y caminé y al final me harté. Dije, mira, Enrique, eso es un capricho, porque que te pidan remedios, que te pidan, qué sé yo, pero que te pidan un encendedor, no hay en forma de cigarrillo. Y él me dijo, pues Cecilia, ¿no te das cuenta que vos viajás, que has conocido esto? A lo mejor nunca vas a salir de la Argentina. Hace un esfuerzo más. No encontré el cigarrillo, pero encontré como un atado de cigarrillos. Así que espero que les haya gustado. Está en cada detalle. Escucha y anota en sus famosas libretitas todo lo que le dicen y lo que él piensa. Hasta el más mínimo gasto queda registrado, salvo algunas excepciones. Porque Enrique se acuerda muy bien de lo que recibe, pero pierde la memoria cuando es hora de dar. Estaba ya Enrique muy enfermo. Y llaman por teléfono para él y atendí yo. Y era de lo que se llamaba DGI entonces, que querían que Enrique fuera allí sin falta. Enrique daba tanto, que les sorprendió y se dieron cuenta que el cálculo estaba mal hecho. Entonces tenían que vinieron y le devolvieron plata. Yo creo que es la única vez que la DGI devolvió plata. Y si se entera que algún empleado está haciendo su casa, encuentra la manera más amorosa de ayudar sin que se note. Llegó a fin de año, Cristalidad Rigoló entonces daba gratificaciones al personal que se iban incrementando año a año. Y entonces me había aumentado una suma que en proporción y referencia a lo que yo había recibido el año anterior era bastante importante. Y agregó con una sonrisa para una ventanita más. La gente que tiene plata tiene que desarrollar lugares de trabajo. Los que tienen inteligencia deben usarla para otros. Enrique parte a estudiar administración en la Universidad de Harvard.
sabe que su apostolado se va a enriquecer si está unido al estudio y a una mejor preparación. Y ya estaba pensando en participar de la creación de la futura Universidad Católica Argentina. Desde lejos le escribe a Cecilia lo feliz que se siente en su vida de estudiante y le cuenta todas las ideas, proyectos y sueños que se agolpan en su cabeza. Y cuando regresa a casa, vuelve a lanzarse decidido a la acción. Parece un ejército de hombres trabajando para sacar adelante diferentes empresas. Tenía demasiado trabajo. Primero estaba solo en Rigoló y después estaba en Tonquis y en las empresas de Tonquis. Y en el Banco Yo, en aquella época así se llamaba, que era de su padre. Incluso interviene en empresas poco rentables, pero que considera necesarias para la difusión de ideas cristianas. Y todo lo hace con el buen humor de siempre, regalando su sonrisa permanente. Quien lo haya conocido como lo conocí yo, sabe que Enrique era proclive más a reír que a estar serio. Y ahí que con un fino sentido del humor, reía jovialmente cuando había que reír, y era de una gran sencillez, una gran naturalidad y una gran responsabilidad. Era muy serio en sus cosas. Y se pone serio, sobre todo cuando se trata de no dejar a su gente en la calle. Entonces piensa y piensa. Y por ello, el 11 de agosto de 1959, ante una crisis en su empresa, Enrique envía una circular al personal que sintetiza sus ideas como empresario cristiano. La desocupación es antes que nada un mal moral, porque afecta con su conjunto de sufrimientos a seres humanos, en su carne y en su corazón. Ningún cristiano, ningún hombre de bien puede permanecer indiferente ante la posibilidad de un sufrimiento tal. Se inventó que había un montón de galpones que estaban en mal estado, que era cierto, en mal estado, que había que pintarlos, reconstruir las paredes y qué sé yo cuánto, y logró que esa gente pase a trabajar esos 6 meses pintando, arreglando, quedó todo perfecto, y cuando pasaron los 6 meses de golpe hubo un repunte de no sé qué, y gracias a Dios la gente tuvo una especie de felicitación después del directorio. Una de las crisis cíclicas en que el país estuvo siempre inmerso, yo le propongo que había un horno parado en Rigoló, lo encendemos, hacemos vidrio verde, que es el vidrio de batalla, el vidrio más común, y castigamos, le sacamos el trabajo a la competencia. ¿No ve? Me dice, ¿no ve? Usted piensa en el negocio y no piensa en la gente. Y vamos a dejar gente sin trabajo en otro lado. Eso hoy no lo escucha. Hoy es salvaje, hoy es cómo hago para destruirte, cómo hago para fundirte si fuera posible. Eso lo pintaba de cuerpo entero, como era Enrique en sus pensamientos humanos. Siempre hay mucho que se puede hacer, aunque el dinero sea poco. Procuremos salir de esta pobreza de medios, pero sin inquietarnos ni dejar de actuar cuando no lo logramos. Nada humano parece detenerlo. Sin embargo, el final de su camino está próximo.